La Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México y la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT, organiza el Cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Contaremos con la presencia física y en línea de líderes de opinión de Latinoamérica y Europa. Transmisión en vivo a través de todas las plataformas digitales y del canal de la FEPRIT, con la cobertura internacional de representantes de comunicación en prensa, radio y televisión. FEPRIT, Cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Bienvenidos a este importante evento. Se quedan con Gabriela Alcalá, reportera y conductora de radio y televisión. Gracias, Ángel Tor, compañero locutor de Europa. La Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT, les da la más cordial bienvenida. Comenzamos con nuestros importantes participantes. Hoy es 19 de septiembre del año 2022 y como cada año en este día estamos recordando a las víctimas de los sismos de 1985 y también de 2017. Años que han marcado la vida de los mexicanos, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Sin embargo, cuando hablamos del 19 de septiembre, lo hacemos a través del reconocimiento de la organización civil, de esta sociedad que salió a las calles a suplir lo que el Estado en ese momento, en el caso del primer sismo de 1985, nunca había hecho: prevenir ante daños de desastres naturales. Luego, en el 2017, nuevamente esa sociedad, en conjunto con la institucionalidad que, debido precisamente al número tan importante de víctimas, a las grandes pérdidas económicas de 1985, se organizó y fue creando poco a poco en los años subsecuentes instancias gubernamentales para enfrentar los desastres. Estos de la naturaleza que a veces nos dejan cimbrados, nos hacen perder la vida o ver cómo algunas personas muy queridas para nosotros se van porque no pueden enfrentar estos daños. Prever es precisamente eso, hacerlo todos los días en un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad. Sin embargo, esto no se puede hacer sin recursos económicos. Hoy, en este día, estamos también viendo los datos duros de la economía mexicana en cuanto a los recursos que se destinan para prever los desastres naturales. Y por segundo año consecutivo, estos recursos, aunque suben un poquito, son menos. Así es, más de 154 millones de pesos, muy poco más, es lo destinado en el presupuesto del año 2023 para la Coordinación Nacional de Prevención Civil, el órgano encargado de estos daños o subsanar muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo que la naturaleza o efectos que no podemos controlar los seres humanos nos afectan. Es muy poco dinero en realidad, y de esos 154 millones, 147 solamente se gastan en servicios personales, para pagar salarios. ¿Qué es lo que queda? Cerca de 7 millones de pesos para la operación, y un solo peso, otra vez por segundo año, para el Fondo Nacional de Desastres. Este no mereció la atención del Ejecutivo para que pueda laborar y pueda prever, y son los fondos que necesitan muchas veces los pequeños caseríos, municipios, las regiones, los estados, no necesariamente las grandes ciudades, para atender los daños que hace la naturaleza y ante los cuales a veces no podemos hacer nada, como contra los sismos. Sí podemos prevenir, sí podemos anticipar, y eso corresponde a todos, a la sociedad y al gobierno. Un solo peso va a ser muy difícil enfrentar muchos de los ciclones, huracanes, aguaceros, sobre todo inundaciones que rompen carreteras, casas, la tranquilidad de muchas personas, los hospitales se inundan. Todo esto solo tiene la atención del gobernante en turno, en su momento, desde el municipio o una regiduría, solamente por la voluntad política. Sí, la voluntad. Apenas 3,000 pesos a veces llegan para estas personas que lo pierden todo y recuperar algo en medio de esos daños. Esta no es la solución. No se trata de repartir el dinero, sino crear gubernamentalmente una institucionalidad que pueda repartir estos fondos. Todavía a través del Fondo Nacional de Desastres, que se crea luego de los sismos de 1985, así como la Coordinación de Protección Civil a nivel nacional. Podemos olvidarlo, es parte de lo que debemos de recordar hoy. Qué bueno que izamos la bandera a media asta, recordando en medio de nuestro luto a los mexicanos y mexicanas que se fueron.
pero también recordar esta memoria significa prevenir. Y tenemos que exigirle al gobierno que lo haga, porque no estamos exentos de los problemas que causa el calentamiento global, que se refleja en inundaciones, en fuertes lluvias, en pérdidas hasta de cosecha, de hambruna, y no estamos siendo fatalistas. Estamos viendo esta realidad cuando vemos los huracanes cada año, que son más terribles, más fuertes, nunca antes vistos o registrados por la humanidad, y nos afectan a todos. No solamente es un problema en las playas, total, eso queda lejos de las grandes ciudades. ¿O qué pasa en el centro de la República? ¿Qué pasa en el sur? Hoy este día hubo temblores como cada 19 de septiembre. Por fortuna hasta el momento no han sido graves y esperemos que terminemos esta conmemoración así. Pero el año 2017 nos recordó qué tan frágiles somos, que prevenir significa sí hacer grandes simulacros, asistir, tomar conteos para que la gente salga de un edificio, de su casa, participar todos, pero a la hora de la hora nos gana el nerviosismo, la incertidumbre y a veces no podemos hacer más. Por eso hay que recapacitar sobre esta necesidad de seguir creando instituciones con fondos públicos que puedan ayudarnos a prevenir y organizarnos ante los desastres naturales. No puede ser todo parte de la sociedad civil, porque pagamos impuestos y porque también elegimos gobernantes y estos están obligados a atender también estas necesidades. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro anual de la FEPRIT, de los periodistas del Estado de México. Muchas gracias por la invitación a este cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Yo soy Pedro Tello, periodista, arquitecto, locutor, director de noticias, Grupo Multimedia Radio Sofando y también director de capacitación de la FEPRIT. Y en esta ocasión pues voy a darle la plática a la ponencia sobre los problemas de movilidad y seguridad en la Ciudad de México. Pues bueno, para entender esto habría que hacer un poco de historia, tendríamos que remontarnos a la planeación. Creo firmemente que todo esto es un problema de planeación, de origen, pero para poderlo entender vamos a platicar un poquito de la historia de la Ciudad de México. La Ciudad de México cuando se funda, pues es fundada por un soldado, bueno, por Hernán Cortés, pero la traza urbana es propuesta por uno de sus soldados. No era ni un urbanista, no era un arquitecto, no era un ingeniero, era simplemente un soldado que tenía algo de experiencia en la construcción. Ese soldado pues no hizo tan mal trabajo si vemos el centro histórico de la Ciudad de México, pero lo que sí nos podemos encontrar es que el primer cuadro pues es una copia de algunas ciudades importantes de España, lo cual no está mal, pero lo que sí nos damos cuenta es que de lo que era el núcleo original de la Ciudad de México a lo que es ahora la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, pues ha pasado unos años, han pasado, pero el problema de todo esto es que ese crecimiento ha sido anárquico, ha sido pues sin planeación, y la cuestión, lo que se va reflejando es que pues básicamente nos encontramos calles grandes que desembocan en calles pequeñas, luego calles pequeñas que se bifurcan, luego también nos encontramos que en algunos lugares una calle que era de un sentido se vuelve de dos sentidos o viceversa, o se vuelven callejones, y todo eso ha sido un problema con el que hemos tenido que venir pues conviviendo, lidiando y haciendo pues lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los problemas de movilidad y de transporte se han venido resolviendo sobre la infraestructura que hay, pero en realidad no hemos ido a la raíz. Como les comentaba, si vemos desde la fundación de la Ciudad de México, solamente lo planeado, aunque haya sido pues por alguien no necesariamente profesional, pues cumplió con lo básico. Si vemos las calles del centro histórico, son calles donde se puede transitar, donde pues desembocan al final de cuentas al centro, a la plaza de armas que es el Zócalo, a la catedral y al Palacio de Gobierno, que era digamos que el trazado cotidiano, ¿no? El trazado regular de estas ciudades españolas de 1500. Pero si empezamos a ver después de ahí, conforme fue creciendo la población de la Ciudad de México, se fue uniendo con núcleos que eran independientes como Coyoacán,
como San Ángel, y esos núcleos que en un momento inicial no eran parte de la Ciudad de México, tuvieron que ser interconectados, tuvieron que buscarse vialidades, tuvieron que buscarse canales de comunicación, las veredas que se seguían, digamos que regularmente con los animales de campo o con caballos, pues se convirtieron en avenidas, en fin. Entonces, esto de lo que nos habla es que propiamente no hubo una planeación, sino que se fueron resolviendo los problemas conforme pues iba pasando el tiempo. Entonces, esto fue lo que ocasionó que pues no hubiera tanta conectividad o no fuera lo mejor, pues lo más adecuado a la conectividad, sino que básicamente fuimos uniendo piezas que estaban dispersas. Eso es por una parte. Ahora, por otra parte, conforme ha ido creciendo la ciudad, pues no ha crecido de una manera ordenada. Aquí lo que se encuentra ya posteriormente en la Ciudad de México es esta traza de plato roto, que así se le llama en el urbanismo, a una traza de una ciudad que es como si dejáramos caer un plato, se estrella en el piso y ese plato tiene fragmentos de distintos tamaños, unos más grandes, otros más pequeños, con una forma irregular unos, otros con otra forma. Y esto a lo que nos lleva es que si vemos la Ciudad de México desde arriba, hay algunas colonias que tienen esta traza. Entonces, esta traza hace virtualmente imposible que entre, por ejemplo, líneas de autobuses, solamente entra transporte pequeño, y bueno, si de ahí consideramos que pues lo que se ha hecho es conectar únicamente algunas partes con transporte público, por eso nos encontramos que hay muchísimas zonas donde no hay posibilidad para que entre un autobús, entre pues otro tipo de transporte, y la realidad es que la gente tiene que caminar grandes distancias para tomar el autobús. Eso es por una parte. Todo esto, además, los problemas de contaminación que ha generado, pues el tener autobuses, microbuses, lo que antes eran los peceros, que ya no son de a peso, las tarifas ya son mínimas de 8 pesos en la Ciudad de México, pero si vemos ahora lo que pasó con el plan de transporte eléctrico que data de los 80s, pues en los 80s se trató de hacer un ordenamiento urbano, donde la ciudad se empezaron a construir ejes viales para hacer retículas en la ciudad y que podían conectar las zonas con mejor efectividad. Esto se logró aliviar la necesidad de transporte, pero después, pues al paso de otras administraciones, la Ciudad de México dejó de ser regencia, cambió de partido en el poder y los partidos nuevos pues dejaron esto en desuso. También el plan de transporte eléctrico que incluía el doble de kilometraje de líneas del metro y una red pues bastante extensa de trolebús, que lo que tendiera a bajar la contaminación desde la década de los 80 del siglo pasado, pues tampoco se continuó. Ya no se construyó nada de esto, de ahí lo único que se construyó fue la línea 12, que ya sabemos ahora todos los problemas que hay con la línea 12, pero el punto es que la Ciudad de México en la actualidad sigue arrastrando problemas de movilidad, de seguridad y de transporte por una falta de planeación. Y bueno, pues esto ha sido todo en esta plática sobre problemas de movilidad y transporte en la Ciudad de México. Les pido a ustedes, agradezco su atención. Les recuerdo nuevamente, yo soy el arquitecto, locutor, periodista Pedro Tello, director de noticias del Grupo Multimedia Radio Sofando y director de capacitación de la FEPRIT. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte que organiza la FEPRIT. Muchísimas gracias a todos sus organizadores y bueno, pues mi tema va a ser la ética en la movilidad y el transporte. Creo que voy a comenzar con la legendaria frase de todos los caminos llevan a Roma o todos los caminos conducen a Roma. Y es que, pues, recordando la historia de, pues, todo lo que ha dado este gran imperio romano, nos vamos a dar cuenta que Roma tenía un intrincado sistema de comunicación terrestre que se extendía desde África Oriental hasta los bosques de Germania, también desde la península ibérica hasta el Cáucaso y desde Inglaterra hasta el Golfo Pérsico. 400 vías con más de 70,000 kilómetros que unían a
Roma capital a todo lo que era su imperio. Esto nos da pues el ejemplo, el valioso ejemplo de lo importante que es el transporte, lo importante que es la comunicación para que crezca una civilización, para que se desarrolle una cultura y pueda alcanzar lo que se conoce como civilización, como fueron los romanos y también otras culturas como el Antiguo Egipto, como China, India, también Grecia y también el antiguo Anáhuac aquí en Mesoamérica. Nos vamos a dar cuenta que los caminos, el transporte es indispensable para todos nosotros, para una ciudad, para un país, para una, como había dicho anteriormente, para una civilización. Que necesitamos tener muy claros los códigos de ética en el transporte y en estas comunicaciones. Ética desde cómo se desarrollan estas comunicaciones, cómo se va a ver estos transportes, cómo se va a servir el transporte en un pueblo, no importa si es México o en algún país muy desarrollado o en algún país muy lejano en donde apenas se pueda pasar, por ejemplo, alguna carreta en algún camino rural. La importancia que tienen los caminos, la importancia que tiene el transporte es que va a comunicar a un pueblo con otro más grande o con el modo de subsistencia, por ejemplo, con la forma de poder transportar alimentos fundamentales para su desarrollo y para su propia supervivencia. Entonces, los caminos y los transportes deben de valorarse como tal, como una parte fundamental en el desarrollo de un pueblo, en el desarrollo de una civilización. Así que debe estar muy claro estos factores en donde en nuestros días se puede ver que debe haber un respeto al peatón, debe haber un respeto también a la movilidad y es en este caso cuando las personas también deben respetar cuando no deben de cruzar una calle, cuando está el alto, cuando hay una preventiva. Creo que esto debe permearse desde los más pequeños, incluso desde el jardín de niños es común ver cómo a veces se los lleva a estos parques recreativos en donde se simula ser policías de tránsito para empezarlos a enseñar cómo deben de convivir en una gran ciudad. Pero esto no solamente es para los niños, es también para los adultos. En los medios de comunicación se debe de estar hablando constantemente de estos valores en el transporte, los valores de dejar primero salir por ejemplo, en el metro o en el camión o en el metrobús, primero dejar salir y ya para después ingresar al mismo transporte. Creo que hay una preponderancia de civilidad o una necesidad preponderante de hacer valer la civilidad en las grandes ciudades y aún también en las pequeñas, porque la comunicación y los transportes, como había dicho antes, son fundamentales en nuestro diario convivir. Sin estos caminos, sin estos transportes, ¿cómo llegaríamos al trabajo? ¿Cómo llevaríamos comida de un lado a otro? ¿Cómo se podría conectar las grandes ciudades con las pequeñas y el campo con la ciudad para llevar y traer alimentos y bienes y servicios? Entonces, hay que darnos cuenta que las vías de comunicación son las arterias donde corre la sangre, como una metáfora, estos autos que transportan la comida, que transportan los servicios, esta sangre que fluye en las ciudades y que alimenta y que hace vivir a una ciudad, a una comunidad y que la hace trabajar adecuadamente. Lo podemos ver cuando algo pasa y se tapa una arteria de alguna gran urbe, cuando hay una marcha o cuando hay un desperfecto y se llega a bloquear una vía, todo a su alrededor colapsa y más allá de él. Entonces tenemos que darnos cuenta que es importantísima la ética en nuestro diario convivir. Yo los exhortaría a que
demos el paso a los peatones, pero también que como peatones respetemos el tiempo en que se puede cruzar una calle o no, y sobre todo también en los automovilistas que respeten tanto a los peatones como a las personas que van en las ciclovías o que van en un transporte que es ecológico y que debe pues también ser muy, muy tomado en cuenta para el buen funcionamiento de la ciudad y la salud de nuestra ciudad, evitando la contaminación. Así que también es el exhorto a transitar de forma peatonal las ciudades, dejar también descansar los autos para no contaminar, pero también para no saturar las vías. Nosotros no ocupar de tanto transporte colectivo como automóviles propios y caminar, pues se cumplen varios objetivos. Uno es hacer ejercicio, otro es desfogar todas las comunicaciones, o sea, no saturarlas, pero también empezar a convivir de una forma ética y también de una forma racional en nuestras ciudades, que esto es lo que va a hacer que crezcamos y nos convirtamos en una civilización. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Victoria Carrasco, soy directora general de Radio Sofando, además de ser periodista. Hasta la próxima. Buenas tardes, compañeros de la FEPRIT y autoridades de la Alcaldía Iztacalco. Soy Pedro Hernández Müller, jefe de información del periódico El Día, y abordaré el tema de movilidad en discapacitados. Garantizar la seguridad de las personas es una de las tareas más complicadas que deben cumplir las personas encargadas de protección civil en el país, pues la mayoría de las ocasiones, aunque contamos con reglamentos y lineamientos bien definidos, los ciudadanos no siempre respetan las reglas y de ahí que constantemente debamos estar recordando las labores a realizar. En nuestro país, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer las bases y principios que garanticen el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Este documento busca priorizar desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, que si bien se han avanzado en varios aspectos para apoyar su movilidad, lo cierto es que falta mucho todavía por hacer. También se prevé el desplazamiento de bienes y mercancías que disminuya los impactos negativos sociales de desigualdad económicos a la salud y el medio ambiente para reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial. Como sabemos, la movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de calidad suficiente y accesible que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permita el desplazamiento, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones. La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos. Precisa que el sistema de movilidad debe tener las condiciones necesarias que protejan al máximo posible la vida, salud e integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas. De acuerdo con el Diario Oficial, se debe garantizar que la movilidad esté al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones,
sin discriminación de género, edad, discapacidad, condición, a costos accesibles e información clara y oportuna, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares. La presente ley tendrá por objetivos priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de problemas, así como bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad señalada en esta ley, que disminuya los impactos negativos sociales de desigualdad económicos a la salud y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial. Establecer las bases para la coordinación entre integrantes del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial a través de los planes de desarrollo, la política de movilidad y de seguridad vial. También determinar mecanismos y acciones que promuevan y fomenten la sensibilización, la formación y la cultura de la movilidad y seguridad social que permitan el ejercicio pleno de este derecho, además de establecer las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad. Un tema muy importante es que se busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros. Uno de los aspectos, como comentábamos anteriormente, es la movilidad con facilidad. Hay incluso banquetas muy altas sin rampas, o peor aún, una banqueta tiene rampa, pero la que sigue no, y esto sucede mucho en áreas de flujo constante de automóviles, lo que obstaculiza que una persona con discapacidad pueda moverse de acuerdo a lo señalado en la Ley de Movilidad. También las personas con discapacidad visual no cuentan siquiera con áreas para poder moverse con facilidad. En algunas avenidas hay semáforos con sonido que apoyan el tiempo que tengan que cruzar la calle, pero son contados estos artefactos y casi siempre tienen que estar pidiendo apoyo para poder desplazarse de un lugar a otro. Aunque vemos que existe el interés por modificar estas situaciones, como ejemplo, en la Cámara de Diputados existe, por el momento, una petición a favor de las personas con discapacidad para brindar una tarjeta que les permita utilizar el transporte público de manera gratuita. Ello ayudará a ejercer su derecho a la movilidad urbana y a tener acceso a la educación, salud, justicia y trabajo, que son asignaturas pendientes en nuestro país, toda vez que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México existen más de 6 millones de habitantes en condición de discapacidad. De ahí la importancia de incluir el término de permanencia en el concepto de accesibilidad que se encuentra definido en la ley en cuestión. De esta forma, se busca apoyar a los grupos vulnerables y así abonar a la construcción de una sociedad más inclusiva, con la adopción de medidas que fomentan la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte masivo, al entorno físico y a los espacios de uso público. La idea es cimentar espacios que hagan menos difícil y más cómoda la estancia de las personas con discapacidad. Hasta aquí mi aportación. Muchas gracias a todos los presentes por escucharme.